Puesta en marcha del sistema de filtración Elite modelo Filtramac Pro. Lo primero, una vez tenemos la máquina emplazada ya en su sitio, es llenarlo con el agua y emulsión de taladrina o bien con el aceite puro que usemos en todas las máquinas hasta el nivel. ¿Cuál es el nivel? 2-3 dedos máximo sobre el nivel este de aquí. Si nuestra afiladora tiene un nivel menor, no hay problema. Llenamos un poco menos para que no exceda el nivel de refrigerante de la afiladora y ya. Si nuestra afiladora, si nuestro tanque de afiladora es más alto y debe ser más alto que nuestro sistema de filtración, entonces debemos elevar nuestro sistema de filtración a lo que nos pida el nivel de refrigerante de la afiladora, porque todas las afiladoras deben tener el mismo nivel de refrigerante, ya que reciben el refrigerante por gravedad. Es decir, aquí vemos este nivel que nos llega aquí y este mismo nivel es el que tendremos en nuestras afiladoras, como por ejemplo aquí lo vemos en nuestra rectificadora de flancos. El nivel de refrigerante será exactamente igual. Por el contrario, las afiladoras de cuchillas, como por ejemplo esta CU Pro que estamos terminando, todo el refrigerante marchará, debido a que el depósito de la máquina está más alto que no en nuestra afiladora. Esto sería en cuanto a rellenar el tanque. En cuanto a las conexiones, en la parte delantera están las bombas de nuestras afiladoras, es decir, la máquina filtradora se suministra sin bombas. Aquí es donde debemos poner la bomba de nuestras afiladoras. Debemos pedir previamente la placa de conexión al taladro que lleve la bomba y simplemente alargar los cables de conexión eléctrica y de suministro de refrigerante. Por la parte trasera debemos unir el tanque de nuestra afiladora a la entrada de líquido sucio del filtro. Una vez lleno, abrimos los grifos, las válvulas, y se igualarán los niveles de refrigerante. Cuando queremos que nuestra afiladora bombee líquido, simplemente, como la bomba va conectada con el cable de la máquina afiladora y el tubo va directamente a la máquina afiladora, lo encendemos en nuestra máquina y se bombea normalmente. No hace falta ni que esté encendido el filtro. Ahora bien, como queremos bombearlo, pero que esté ya filtrado, deberemos encender el filtro. Y ahora sí, dispondremos del líquido ya filtrado, preparado para bombear a nuestras afiladoras.